El emprendimiento circular es una forma de emprender considerando esta expresión que hemos comentado, que es todo residuo corresponde a un recurso. Entonces es un emprendimiento que basa su idea en superar la barrera actual que hace que ese recurso sea discriminado como un residuo. Entonces, ese recurso que está discriminado y le ponemos la etiqueta, o le ponemos, incluso legalmente le ponemos la condición de residuo, ¿cómo podemos rehabilitarlo para que eso no sea así? Y yo pienso a diferentes elementos que se consideran residuos y que no lo son, ¿no? Son elementos que en la antigüedad se utilizaban para ciertas cosas, ¿no? El hueso de aceituna o la hoja del olivo o la cáscara de la almendra, y que tienen un sentido, tienen una posible aplicación. La misma lana, que eso es un tema, vamos, de los más controversos en este sentido. Entonces, un emprendimiento circular es alguien que ve y que ve la oportunidad, pero que sobre todo es capaz de romper con la barrera de conseguirlo. Porque que la gente vea, que yo cuando hablo con mi suegro vea y le pregunte, oye, ¿qué haces con la lana de tus ovejas? Y me dice, mira, viene alguien, me la compra por 50 euros y le agradezco que me dé 50 euros porque si no tengo que pagar yo algo. Ya cuando veo eso, yo como persona que se dedica a la economía circular digo, ostras, aquí hay una oportunidad increíble de hacer economía circular. Sí, pero necesito la pasión y el tiempo para ponerme ahí y generar una solución real que se lleve al mercado. Y hay gente que lo ha hecho. Entonces, no solo es reconocer la oportunidad, sino tener el valor de lanzarte a ello y ser el primero o de los primeros que soluciona la barrera que hizo que la lana no valiese nada, o que fuese un residuo que se tiene que pagar para que alguien se lo lleve. Y escalabilidad son dos palabras que se suenan parecidas y que tienen algo en común también. Esta estabilidad y escalabilidad tienen también el mismo defecto, y es que son poco flexibles. Y el problema es que ser poco flexibles hoy en día es algo un poco a mí que me preocupa un poco, ¿no? Porque cuando se estuvieron construyendo los grandes negocios, ¿no? Después de las guerras mundiales, que fue reconvertir la industria bélica en la industria de producción masiva de coches o de motos o de lo que fuera, o de productos o de televisiones, eso puede tener un cierto sentido, podía tener un cierto sentido en ciertos ámbitos. Pero hablando de Europa y de España, esto quizás ya no tenga mucho sentido porque tenemos nuestra casa llena de cosas. Por lo tanto, quizás en un ámbito como puede ser el sureste asiático, África u otros lugares, sí que puede tener sentido la idea, porque se sigue necesitando muchos materiales masivos generados de manera masiva, ¿no? Entonces, mi interpretación de esta pregunta es: yo creo que las empresas tienen que incorporar una cierta flexibilidad en su forma de operar. Por lo tanto, es muy importante tener un negocio que sea capaz de adaptarse un poco a las necesidades del mercado, que son mucho más volubles de lo que eran antes, y también la necesidad de las personas. También depende mucho del tipo de ámbito que trabajemos. Habrá cosas que siempre son necesarias, es decir, un cultivo de tomates o un cultivo primario de algo es muy probable que sea estable en el sentido de que siempre las personas van a tener hambre en este sentido, ¿no? Pero hay otro producto, como un producto de decoración o de construcción o de textiles y moda, que pueden tener sustanciales cambios, ¿no? Porque, bueno, pues si vamos hacia una moda sostenible deberíamos comprar menos cosas, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo podemos nosotros flexibilizar nuestro sistema productivo para que no nos veamos, digamos, ahogados con esto. Y te traigo un ejemplo real de una pyme en Italia que hace ventanas de madera, ¿no? Entonces, es una pyme de un pueblo industrial de Italia, y ellos tuvieron durante unos años un incentivo que le hacía muy rentable a los dueños de las casas cambiar las ventanas, ¿no? Entonces, ellos, cuando terminaron los años de bonanza, se dieron cuenta que su empresa fue capaz de generar un 30% más de trabajo con lo mismo empleado y la misma maquinaria. Entonces, cuando terminó la bonanza, se dieron cuenta que tenían sobre infraestructura. Por lo tanto, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Lo que compartiría es, en vez de tener tanto infraestructura, compartamos la infraestructura que tengamos. Es decir, intentemos crear negocios diversificados, colaborativos,
y deslocalizados y difusos, de manera que seamos capaces de absorber estos golpes, ¿no? Porque en el fondo la pandemia nos enseñó que quienes fueron capaces de responder a la pandemia más fácilmente, ¿quién fueron? Pues las empresas, la pequeña empresa de agricultura ecológica que no estaban atadas a un sistema muy rígido y muy escalado y muy estable. Entonces, la estabilidad, yo creo que es una palabra que la podemos jubilar porque vamos a estar viviendo en un mundo muy agitado y muy incierto. Por lo tanto, mi recomendación es pasar de ser jugadores de golf a surferos. Como jugador de golf, tú te estás midiendo el viento ahí con el dedo y realmente el surfero tiene que ponerte la pila rápido porque tienes que coger la siguiente ola o te va a llevar ella. Entonces, creo que el espíritu es ese. Algunas de estas herramientas las hemos comentado antes que nos sirven para, bueno, ahí está el famoso Business Model Canvas, que es una herramienta muy conocida. Yo la recomiendo siempre, siempre, siempre porque es como hacer un poco, es como hacerte una radiografía de tu empresa. Entonces yo lo que haría si fuera un joven heredero de un negocio, haría un Business Model Canvas de la empresa de mis padres, ¿no? Y ver quién es el cliente, cuál es la propuesta de valor, y a partir de ahí hay un montón de otras herramientas. Por ejemplo, está el Value Proposition Canvas o el lienzo de propuesta de valor, que es una herramienta que permite profundizar cuál es la propuesta de valor y por qué las personas te compran, ¿no? O también se puede usar más herramientas. Por ejemplo, hay uno que se llama Persona, que es una especie de identikit de cuál es tu usuario y por qué lo es. Entonces, es como un análisis antropológico de quiénes son tus usuarios. O si queremos trabajar en tema de economía circular, está en la metodología EcoCanvas, que desarrollamos ya hace 12 años, que ahora está en una versión renovada y mejorada de los últimos 3-4 años. Y de ahí se pueden encontrar fácilmente información en redes y son herramientas que yo recomiendo esta herramienta porque son visuales y se pueden usar colaborativamente también con tus padres, con tus hermanos. Creo que hay una parte importante de involucrar todas las personas, los hermanos, los tíos, todas las personas que sean parte del negocio porque lamentablemente hay que lidiar con ellos, ¿no? Es decir, que no hay otro remedio. Es decir, si son parte del negocio, son parte de la familia, para bien y para mal, es como si fuera un equipo de tu empresa, pero es un equipo que no puedes ni siquiera despedir, en el sentido que son, son tus socios, son tus personas con las cuales el negocio se ha hecho hasta ahora y hay que aprender a trabajar juntos, y estas herramientas visuales facilitan mucho las conversaciones, porque no es hablemos de, sino que... Y también recomiendo que se pueda contar con facilitadores y personas expertas que te ayuden en eso, porque a veces completarla la puedes hacer por tu cuenta, pero tendencialmente alguien que te ayuda a domesticar la conversación, y sobre todo si hay voces muy diferentes, es muy importante porque no siempre el relevo tiene la dirección única, sino que puede tomar varias direcciones, ¿no? Por ejemplo, que el hijo o la hija que hereda la explotación ganadera o la explotación agrícola podía tener ideas de cultivos más innovadores y el hermano o hermana no. Entonces, claro, para tomar decisiones en esto hay que hacer un ejercicio, por ejemplo, de visión, misión y valores, y ponerla en común y limar asperidades, porque si no, esto no va a ir en la dirección correcta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenida a este cuarto tema del curso. Me alegra mucho que estés aquí, porque lo que vamos a trabajar hoy es uno de esos temas que, si lo entiendes bien, puede cambiar por completo la forma en la que miras una empresa, una explotación, un proyecto profesional o incluso una oportunidad en tu propio pueblo. Hasta ahora hemos hablado de sostenibilidad, de economía circular, de transición ecológica, de territorio, de medio rural, de relevo generacional. Pero hoy vamos a dar un paso más. Hoy vamos a entrar en una pregunta muy concreta. ¿Cómo se convierte todo eso en negocios reales? Porque una cosa es hablar de circularidad, de cuidar recursos, de reducir residuos, de regenerar el entorno, y otra muy distinta es diseñar modelos de negocio que funcionen de verdad, que generen ingresos, que creen empleo, que sean sostenibles y que, además, aporten algo positivo a la comunidad.
Y esto es importante, porque muchas veces la sostenibilidad se queda en el discurso, se queda en frases bonitas, en valores, en declaraciones de intenciones, pero si no se traduce en formas concretas de producir, vender, organizarse, colaborar y consumir, entonces no transforma nada. Por eso este tema es tan relevante, porque aquí vamos a hablar de emprendimiento, pero no de emprendimiento entendido como montar una empresa y ya está. Vamos a hablar de emprendimiento como una herramienta de transformación económica, social y territorial. Cuando alguien dice voy a emprender, muchas veces pensamos en abrir un negocio, vender un producto, conseguir clientes, crecer, competir, ganar dinero. Y todo eso forma parte del emprendimiento. Un negocio tiene que ser viable, tiene que ingresar más de lo que gasta, tiene que tener clientes, tiene que sostenerse en el tiempo. Pero hoy eso ya no basta. Hoy, si queremos hablar de emprendimiento circular, tenemos que añadir otras preguntas. ¿Qué problema resuelve ese negocio? ¿Qué recursos utiliza? ¿Qué residuos genera? ¿Qué impacto tiene sobre el territorio? ¿Qué tipo de empleo crea? ¿A quién beneficia? ¿Qué relación establece con la comunidad? Porque el contexto ha cambiado. Durante mucho tiempo hemos vivido bajo un modelo económico lineal, muy sencillo de explicar. Tomar recursos, fabricar productos, venderlos, usarlos y tirarlos. Tomar, hacer, desechar. Ese modelo ha permitido crecimiento, comodidad y acceso a muchos bienes y servicios, pero también ha generado problemas enormes, agotamiento de recursos, contaminación, pérdida de biodiversidad, dependencia de cadenas de suministro largas, despoblación rural, precariedad, desconexión entre empresas y territorio. Y ahora estamos en un punto en el que ya no podemos simplemente seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Necesitamos empresas distintas. Necesitamos pymes distintas. Necesitamos profesionales distintos. Necesitamos consumidores más conscientes. Y necesitamos, sobre todo, modelos de negocio capaces de funcionar dentro de una lógica circular. Este tema va justamente de eso, de cómo emprender, diseñar negocios y crear valor dentro de una economía circular. Y quiero que lo veas desde el principio de una forma muy práctica. No lo veas como algo lejano, como algo para grandes consultoras, grandes empresas o expertos en innovación. Lo que vamos a ver hoy se puede aplicar a una explotación agraria, a una cooperativa, a un pequeño taller, a una empresa de servicios, a un proyecto de artesanía, a una iniciativa de digitalización rural, a un negocio familiar que necesita adaptarse, o a una idea nueva que todavía está en fase inicial. Te diría incluso que este tema es especialmente importante para el medio rural, porque la economía circular no encaja bien con una visión abstracta y desconectada del territorio. Al contrario, la economía circular necesita proximidad, redes, colaboración, conocimiento local, capacidad de aprovechar recursos del entorno y sensibilidad hacia la comunidad. Y eso, precisamente, es algo que el medio rural puede aportar con mucha fuerza si se organiza bien. Así que durante este tema te voy a pedir una cosa. No escuches solo como alumno. Escucha como alguien que podría identificar una oportunidad, como alguien que podría mejorar un negocio existente, como alguien que podría impulsar un proyecto, como alguien que podría colaborar con otros para crear algo nuevo. Porque la economía circular no se construye solo desde los despachos. Se construye en los territorios. Se construye en las decisiones concretas. Se construye cuando alguien dice, esto se puede hacer de otra manera. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a estructurar el tema en 5 grandes bloques, aunque todos están muy conectados entre sí. Primero, vamos a hablar de qué significa caminar hacia un emprendimiento circular. Aquí vamos a reflexionar sobre el papel del emprendimiento en la transformación económica. Y también vamos a entrar en una comparación importante: la capacidad de cambio de las grandes empresas frente a las pymes, las microempresas y los nuevos emprendimientos. Este bloque es más reflexivo, pero es fundamental, porque nos ayuda a entender por qué no basta con pedir pequeños ajustes al sistema actual. La economía circular exige cambios más profundos. Después, vamos a ver qué caracteriza a un negocio circular. No basta con decir, soy sostenible o reciclo.
Un negocio circular tiene que satisfacer necesidades reales, resolver problemas sociales y ambientales, colaborar, ser transparente, cuidar recursos, evitar la explotación y tener un propósito claro. Vamos a ir desgranando todo eso con calma, porque aquí está el corazón del tema. En tercer lugar, vamos a hablar de los nuevos perfiles profesionales, porque si cambian los negocios, también cambian las competencias que necesitamos. Vamos a hablar del trabajador del conocimiento, de la mentalidad nómad, de la combinación entre especialización y visión generalista, y de por qué el mercado laboral necesita personas capaces de conectar distintas áreas, lo técnico, lo social, lo económico, lo ambiental y lo territorial. Luego vamos a bajar a la práctica. Vamos a ver cómo empezar a emprender en economía circular. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué preguntas conviene hacerse? ¿Cómo elegir un ámbito o sector? ¿Cómo priorizar un problema? Y cómo usar herramientas como el análisis PESTEL para entender el entorno antes de lanzarnos a diseñar una solución. Después veremos qué es un modelo de negocio, qué diferencia hay entre un modelo tradicional y un modelo circular, por qué herramientas como el Business Model Canvas son útiles y por qué el Eco Canvas puede ayudarnos a incorporar la sostenibilidad desde el diseño. Y aquí vamos a insistir en algo clave: validar. Validar el problema, validar la solución, validar el encaje con el mercado. Porque, como dice el temario de forma muy clara, no validación, no party. Y finalmente vamos a conectar todo esto con el relevo generacional en el medio rural. Vamos a ver por qué las nuevas generaciones pueden ser catalizadoras de modelos de negocio circulares, qué factores facilitan ese cambio, y qué ejemplos de agroemprendimiento circular, artesanía circular, reparación, Fab Labs rurales o plataformas digitales están apareciendo en zonas rurales. Una última cosa antes de entrar en materia. A lo largo del vídeo voy a utilizar muchos ejemplos. Algunos serán muy cercanos al contexto rural, otros estarán planteados como situaciones posibles, pero todos tienen el mismo objetivo: que entiendas la lógica. No te quedes solo con el ejemplo concreto. Cuide con el mecanismo, con el por qué funciona, con la idea que podrías adaptar a tu realidad, porque ese es el punto. No se trata de copiar modelos, se trata de entenderlos, adaptarlos y construir algo que tenga sentido en tu territorio. Una idea fundamental: el emprendimiento y la generación de nuevos negocios juegan un papel vital en la transformación hacia la circularidad. Y quiero detenerme aquí, porque esta frase puede parecer sencilla, pero tiene mucha profundidad. Cuando hablamos de economía circular, muchas veces pensamos en acciones concretas: reciclar, reutilizar, reparar, reducir residuos, aprovechar mejor los materiales. Y todo eso es correcto. Pero si nos quedamos solo en acciones aisladas, no transformamos realmente el sistema. Para transformar el sistema hacen falta modelos de negocio nuevos. Es decir, hacen falta formas distintas de crear, entregar y capturar valor. Dicho de otra manera, no basta con que una empresa lineal ponga un contenedor de reciclaje en la oficina. No basta con usar un envase un poco más ecológico si el modelo de fondo sigue siendo producir cada vez más, vender cada vez más rápido y generar residuos sin responsabilidad sobre el ciclo completo. La economía circular necesita negocios diseñados desde el principio para funcionar de otra forma. Y aquí es donde aparece el emprendimiento. Porque emprender no significa solo abrir una actividad económica. Emprender significa identificar un problema, imaginar una solución, organizar recursos y poner en marcha algo que antes no existía o que existía de una manera distinta. En este sentido, el emprendimiento circular tiene una dimensión muy potente. Puede ser una herramienta para regenerar territorios, crear empleo local, recuperar actividades, conectar sectores y construir una economía más humana. El temario habla de crear y hacer crecer nuevos modelos de negocio regenerativos, establecer políticas económicas más equitativas y aumentar el acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades. Y fíjate cómo se mezclan aquí varias dimensiones. No estamos hablando solo de empresa. Estamos hablando de tejido empresarial y social. Estamos hablando de resiliencia. Estamos hablando de territorio. Estamos hablando de humanidad. Porque un negocio circular no vive aislado. Vive dentro de un territorio. Utiliza recursos. Se relaciona con proveedores.
contrata personas, genera impactos, influye en hábitos de consumo, puede educar, puede inspirar, puede arrastrar a otros, o puede hacer justo lo contrario, extraer, contaminar, precarizar y marcharse. Por eso es tan importante preguntarnos qué tipo de emprendimiento queremos promover. Si queremos reconstruir un tejido empresarial y social más resiliente, no podemos limitarnos a repetir los mismos modelos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos negocios que no estén desconectados de la comunidad. Negocios que no vean el territorio solo como un lugar del que extraer materias primas o mano de obra barata. Negocios que entiendan que su éxito a largo plazo depende de la salud del entorno en el que operan. Y esto, en zonas rurales, se entiende muy bien, porque en un pueblo, una empresa no es una entidad abstracta. Se sabe quién trabaja allí. Se sabe si compra a proveedores locales. Se sabe si cuida el entorno. Se sabe si genera empleo digno. Se sabe si participa en la vida del lugar. La relación entre negocio y comunidad es mucho más visible. Y eso puede ser una gran ventaja para construir modelos circulares. Así que la pregunta de este primer bloque no es solo, ¿cómo emprender? La pregunta es más profunda. ¿Qué tipo de empresa necesitamos para un futuro circular? Y para responder a eso, antes tenemos que mirar con honestidad el modelo empresarial dominante y preguntarnos algo incómodo. ¿Tienen todas las empresas la misma capacidad para cambiar? Abordar el papel del emprendimiento y el diseño de negocios, el temario propone reflexionar sobre la capacidad de adopción de las grandes empresas en comparación con las pymes o los nuevos emprendimientos. Y esto es importantísimo, porque muchas veces pensamos que el cambio lo van a liderar las grandes empresas simplemente porque tienen más recursos, tienen más dinero, más personal, más departamentos, más capacidad tecnológica, más presencia en el mercado. Y sí, eso es cierto. Pero tener recursos no significa necesariamente tener capacidad de transformación profunda. De hecho, muchas grandes empresas están construidas para conservar su posición. Su objetivo principal suele ser mantener ventajas competitivas, proteger mercados, mejorar márgenes y seguir creciendo. Esto hace que, cuando hablan de innovación, muchas veces la innovación sea incremental, es decir, pequeñas mejoras sobre lo que ya existe. Un proceso un poco más eficiente, un envase algo más ligero, un informe de sostenibilidad más completo, una campaña de responsabilidad social corporativa. Todo eso puede ser positivo, pero no siempre cuestiona el modelo de fondo. Las startups, las pymes y los nuevos emprendimientos, en cambio, pueden adoptar enfoques más radicales, reducción, rediseño, nuevas formas de colaboración, modelos distribuidos, servicios en lugar de productos, reutilización desde el diseño, integración con el territorio. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen una estructura enorme que defender. No tienen tantos activos atrapados en el modelo anterior. No tienen miles de procesos internos que modificar. Pueden nacer ya con otra lógica. Imagínate dos empresas. Una gran corporación con plantas productivas enormes, cadenas de suministro globales, contratos con proveedores internacionales, accionistas presionando por resultados trimestrales y una estructura jerárquica de varios niveles. Y, por otro lado, una pequeña empresa local que está empezando y que puede decidir desde el primer día que va a producir bajo demanda, que va a reparar productos, que va a trabajar con proveedores del entorno, que va a recuperar materiales y que va a colaborar con otras empresas cercanas. La grande puede tener más recursos, sí, pero la pequeña puede tener más libertad. Y en tiempos de cambio, la libertad para rediseñar es una ventaja enorme. Esto no significa que todas las grandes empresas sean malas ni que todas las pequeñas sean buenas. Esto sería una simplificación absurda. El propio temario lo advierte más adelante. Hay grandes empresas que están haciendo esfuerzos reales por mejorar su impacto social y ambiental. Y hay pequeñas empresas que también pueden operar de forma poco responsable. Pero, como tendencia general, la estructura importa. El tamaño importa. La presión de crecimiento importa. Y la relación con el territorio importa. Por eso, cuando hablamos de emprendimiento circular, tenemos que prestar mucha atención a las pymes, microempresas, cooperativas, emprendimientos locales y proyectos colaborativos, porque ahí puede estar una parte muy importante de la transformación.
El temario plantea una idea dura, pero necesaria. Existen algunas organizaciones, en su mayoría de gran tamaño, cuya naturaleza, estructura, actitud y objetivos parecen no alinearse con la visión de un futuro más sostenible. Vamos a explicarlo con calma. Hay empresas que nacieron para resolver una necesidad concreta, producir un bien, ofrecer un servicio, facilitar la vida de las personas. Pero con el tiempo crecieron tanto, se hicieron tan complejas y acumularon tanto poder que su objetivo principal dejó de ser resolver aquella necesidad inicial y pasó a ser sostener la propia estructura. Esto pasa más de lo que parece. Una empresa crece, abre mercados, atrae inversores, se endeuda, cotiza en bolsa, se expande internacionalmente, compra competidores, aumenta plantilla, crea departamentos, multiplica procesos. Y llega un momento en que necesita generar una cantidad enorme de ingresos simplemente para mantenerse en pie. Como dice el temario, es como una bicicleta, necesita seguir avanzando para no caer. Y aquí aparece el problema. Si una organización necesita crecer constantemente para sostenerse, ¿qué ocurre cuando la sostenibilidad exige producir menos, consumir menos recursos, reparar más, alargar la vida útil de los productos o reducir ciertos volúmenes de venta? Aparece una contradicción, porque el modelo circular a veces no consiste en vender más unidades, sino en vender mejor, mantener más tiempo, compartir, reparar, reutilizar. Y eso puede chocar con modelos construidos sobre el crecimiento continuo. Además, muchas de estas empresas operan y prosperan con un modelo basado en la economía lineal. Extraen recursos, producen a gran escala, distribuyen globalmente y desplazan los residuos o impactos a otras partes del sistema. Y no solo eso, a menudo tienen capacidad de influir en decisiones políticas, normativas o económicas, a través de lobbies, asociaciones sectoriales, presión institucional o presencia mediática. Pueden frenar cambios que amenacen su modelo. Esto no significa que todo lo que hacen sea negativo. Y aquí hay que ser justos. Muchas grandes empresas han facilitado la vida cotidiana. Han hecho accesibles productos y servicios gracias a economías de escala. Han conseguido que ciertos bienes sean más baratos, que estén disponibles en más lugares, que la experiencia de compra sea rápida, cómoda y sencilla. Eso hay que reconocerlo. Pero reconocerlo no nos impide hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el verdadero coste de todo ese poder acumulado? ¿Cuál es el coste ambiental de producir barato si para hacerlo agotamos recursos? ¿Cuál es el coste social si para mantener precios bajos precarizamos trabajos o desplazamos impactos a otros territorios? ¿Cuál es el coste territorial si la actividad económica se concentra en pocas manos y deja fuera a pequeñas empresas locales? ¿Cuál es el coste democrático si determinadas corporaciones influyen demasiado en las reglas del juego? Estas preguntas son incómodas, sí, pero son necesarias, porque si no las hacemos, terminamos aceptando como normal un modelo que quizá ya no sirve para los desafíos actuales. Esta dinámica de inercia, el temario plantea algo muy claro. No podemos esperar soluciones incrementales. Y quiero que esto se entienda bien. Una solución incremental es una mejora pequeña dentro del mismo modelo. Por ejemplo, reducir un poco el consumo energético, usar un material algo menos contaminante, optimizar una ruta logística o hacer una campaña de reciclaje. Todo eso puede estar bien. El problema es pensar que con pequeños ajustes basta. La transición hacia un modelo más sostenible tiene que ser acelerada. Y para acelerarla necesitamos negocios que nazcan desde otra lógica. No solo empresas antiguas maquilladas con lenguaje verde. Necesitamos rediseñar cómo se crea valor, cómo se distribuye, cómo se consume y cómo se recuperan los recursos. Una posible vía que menciona el temario es redimensionar las organizaciones a una escala más humana, promoviendo estructuras más pequeñas, colaborativas y solidarias. Esto no significa que todo tenga que ser minúsculo. Significa que la escala debe estar al servicio del propósito, no al revés. Significa que una organización no debería crecer por crecer. Debería crecer si ese crecimiento le permite servir mejor a su misión sin destruir el equilibrio del sistema. Aquí aparece la metáfora de los piratas. Y es una metáfora potente. No se habla de piratas como delincuentes, sino como símbolo de organizaciones menos estructuradas que desafían a poderes fuertes.
En la época de los imperios coloniales, los piratas se movían en los márgenes, cuestionaban rutas dominantes, atacaban sistemas de explotación y tenían estructuras más ágiles que las grandes potencias. Trasladado al mundo empresarial, la idea es que necesitamos personas y organizaciones capaces de desafiar un modelo económico injusto, extractivo o demasiado rígido. Izar la bandera negra, en este contexto, significa promover el emprendimiento y el intraemprendimiento circular. Es decir, no solo crear nuevas empresas desde fuera, sino también impulsar cambios desde dentro de organizaciones existentes, porque también dentro de empresas, cooperativas, administraciones o entidades sociales puede haber personas que cuestionen el modelo y empujen hacia la circularidad. El problema es que una gran corporación puede quedar cautiva de sus propios intereses. Accionistas, bancos, fondos de inversión, mercados financieros, todos presionan para mantener crecimiento y rentabilidad. Y cuando esa presión domina, es muy difícil que la sostenibilidad profunda sea prioridad real. Además, las estructuras jerárquicas y verticales dificultan cuestionar el status quo interno. Imagina una persona trabajadora en una gran empresa que detecta que el modelo genera residuos innecesarios o que sería posible rediseñar un producto para que dure más. Si la empresa está organizada de forma rígida, esa idea quizá nunca llegue a donde tiene que llegar. O quizá llegue, pero choque con departamentos, objetivos comerciales, márgenes, planes de producción, contratos existentes. Al final, la empresa puede proclamar innovación, pero no tener flexibilidad para abrazarla. Y esto tiene un efecto humano también. Cuando una organización crece demasiado y se burocratiza, las personas pueden terminar convertidas en números, en datos, en perfiles dentro de una base. Se pierde la dimensión humana, se pierde la conversación, se pierde la capacidad de escuchar lo que ocurre en el territorio, en la fábrica, en la tienda, en la comunidad. Por eso el temario insiste tanto en volver a una escala más humana. Ahora con una idea fundamental: la economía de escala aumenta la eficiencia y reduce los precios, pero a costa de perder resiliencia. Esto es muy importante. Durante décadas hemos admirado la eficiencia. Y con razón. La eficiencia permite producir más con menos recursos, reducir costes, abaratar productos, mejorar procesos. Una empresa eficiente puede ser más competitiva. Una cadena logística eficiente puede reducir tiempos. Una fábrica eficiente puede producir miles de unidades a bajo coste. Pero hay una trampa. Cuando llevamos la eficiencia al extremo, muchas veces eliminamos redundancias, eliminamos diversidad, concentramos proveedores, estandarizamos procesos y reducimos márgenes de adaptación. Es decir, el sistema funciona muy bien mientras todo va bien. Pero cuando aparece una crisis, una interrupción, una subida de precios, una sequía, un conflicto internacional, una pandemia o un cambio regulatorio, el sistema se rompe con facilidad. Piensa en una cadena de suministro global que depende de un único proveedor lejano porque es el más barato. Muy eficiente, sí, pero si ese proveedor falla, toda la cadena se detiene. Piensa en un territorio que depende de una sola gran empresa. Mientras la empresa funciona, parece que todo va bien. Pero si la empresa se marcha, cierra o cambia su estrategia, el territorio queda vulnerable. Piensa en una explotación agraria basada en un solo cultivo, una sola variedad, un solo canal de venta. Puede ser eficiente, pero es frágil. La economía circular no rechaza la eficiencia. Lo que dice es que la eficiencia sola no basta. Necesitamos equilibrio entre eficiencia y resiliencia. Necesitamos sistemas que funcionen bien, pero que también puedan adaptarse. Sistemas con diversidad, colaboración, proximidad, capacidad de respuesta y relación con el territorio. Aquí aparece la biomimética, que el temario menciona como referencia. La biomimética nos invita a aprender de la naturaleza. Y en la naturaleza hay algo muy claro: nada crece por crecer, sin razón y de manera infinita. Todo tiene un tamaño equilibrado con el lugar donde vive. Los ecosistemas sanos no dependen de una única especie, sino de diversidad, colaboración, interdependencia y ciclos. Trasladado a la economía, esto significa que quizá el modelo más resiliente no es una gran estructura dominando todo, sino un ecosistema de pymes y microempresas que colaboran, se complementan y crean valor verdadero para la sociedad.
Y esto es especialmente potente en el medio rural, porque un territorio rural no necesita necesariamente una gran empresa que lo colonice económicamente. Necesita redes de actividad. Necesita pequeñas empresas conectadas. Necesita cooperación. Necesita que el valor circule dentro del territorio. Necesita que los residuos de una actividad puedan ser recursos para otra. Necesita que el conocimiento local se combine con innovación. Por eso el temario plantea que los negocios sociales pequeños, incluidas las microempresas, ya son en cierto modo responsabilidad social corporativa por su propia existencia, siempre que su fin social esté implícito en su actividad. Una microempresa que crea empleo digno en un pueblo, que compra a proveedores locales, que cuida el entorno, que mantiene un oficio, que revitaliza una calle o que da servicio a la comunidad ya está generando impacto social. No necesita un departamento enorme de RSC para justificarlo. Esto no significa que no haya que exigir responsabilidad a todos. Significa que debemos valorar más esos negocios pequeños que sostienen la vida cotidiana de los territorios. Mario introduce aquí una comparación muy clara entre grandes empresas con visión global y extractiva, y pymes con relación más profunda con el territorio. Vamos a explicarlo bien. Una empresa extractiva es aquella que se relaciona con un territorio principalmente para obtener algo de él: recursos naturales, mano de obra, suelo barato, ventajas fiscales, acceso a mercados o una imagen determinada. Pero su vínculo real con la comunidad es débil. Si mañana encuentra un lugar más barato, puede marcharse. Si agota un recurso, puede trasladar la actividad. Si genera impactos negativos, muchas veces esos impactos quedan en el territorio mientras los beneficios se van a otro lugar. Este modelo extractivo prioriza el beneficio económico por encima del bienestar local. No siempre de forma explícita, pero sí en la práctica. La empresa busca maximizar márgenes, reducir costes, optimizar resultados, y si el territorio no forma parte central de su propósito, entonces el territorio se convierte en un medio, no en un fin. En cambio, una pyme local vive otra realidad. Una pequeña empresa en un pueblo no puede desentenderse fácilmente de su entorno. Sus clientes son vecinos. Su reputación circula de boca en boca. Sus trabajadores viven cerca. Sus proveedores pueden estar en la comarca. Y su éxito depende en gran medida de que el territorio esté vivo. Si el pueblo pierde población, pierde clientes. Si se deteriora el entorno, pierde atractivo. Si la comunidad se empobrece, el negocio también sufre. Por eso las pymes tienen, en muchos casos, una relación más genuina con el territorio. Son parte del tejido social y económico local. No solo crean empleo, también sostienen relaciones. No solo venden, también participan. No solo ocupan un espacio, lo habitan. Y esto tiene mucho valor en economía circular. Porque una economía circular necesita vínculos, necesita confianza, necesita colaboración, necesita proximidad, necesita saber quién genera qué residuo, quién podría aprovecharlo, quién puede reparar, quién puede distribuir, quién puede transformar, quién puede formar, quién puede comunicar. La verdadera vinculación con el entorno se convierte en un motor de cambio y progreso. Las empresas dejan de ser simples unidades económicas y pasan a ser agentes de transformación positiva e irresponsable. Ahora bien, el temario también introduce un matiz importante. Esta reflexión crítica no debe generalizarse a todas las grandes empresas. Hay grandes empresas que sí están tomando medidas para mejorar su impacto social y ambiental. Hay organizaciones grandes con vinculación auténtica con el entorno. Hay corporaciones que invierten en sostenibilidad de forma seria. Por tanto, no se trata de decir grande malo, pequeño bueno. Se trata de entender qué estructuras favorecen qué comportamientos y qué tipo de modelos necesitamos promover si queremos una economía más circular, humana y territorial. La importancia de arriesgar en la transición circular. Llegamos a una parte muy importante. La economía circular implica riesgos y posibles pérdidas a corto plazo. Y esto hay que decirlo con claridad. A veces, cuando hablamos de sostenibilidad o economía circular, parece que todo son ventajas, ahorro de costes, nuevos mercados, mejor reputación, más resiliencia, más impacto positivo. Y sí, todo eso puede ocurrir, pero el camino no siempre es cómodo.
Cambiar implica riesgo, implica incertidumbre, implica inversión, implica aprender cosas nuevas, implica equivocarse, implica, en algunos casos, perder rentabilidad a corto plazo para ganar viabilidad a medio y largo plazo. Y esto es especialmente delicado para pequeñas empresas y explotaciones rurales, porque muchas veces los márgenes ya son ajustados. Pedirle a alguien que cambie su modelo productivo, que invierta, que pruebe un canal nuevo o que modifique su forma de trabajar no es una cosa menor. Por eso el temario habla de coraje, valor y medios. ¿Hace falta valentía? Sí, pero también hacen falta herramientas, financiación, acompañamiento, formación y redes. La economía circular no puede ser solo un discurso moral que le dice a la gente tienes que cambiar. Tiene que ofrecer caminos viables. Tiene que construir condiciones para que el cambio sea posible. Porque si no, se convierte en una exigencia injusta. Una cosa es pedir responsabilidad y otra muy distinta es pedir heroicidades a quien no tiene recursos para asumir el riesgo. Por eso esta economía en construcción se basa en ecosistemas de pymes y microempresas colaborativas. Porque cuando se colabora, el riesgo se reparte. Cuando varias empresas comparten una inversión, se reduce la carga individual. Cuando una cooperativa abre un canal de venta, no tiene que hacerlo cada productor por separado. Cuando varias fincas comparten una planta de compostaje o una maquinaria, el coste baja. Cuando un grupo de emprendedores comparte conocimiento, todos aprenden más rápido. Esto es clave. La economía circular no es solo un cambio técnico, es un cambio cultural y organizativo. Necesitamos pasar de la lógica de cada uno compite solo a la lógica de competimos y cooperamos a la vez. Más adelante hablaremos de coopetición, pero conviene ir adelantando la idea. En un sistema circular, colaborar no es debilidad. Colaborar puede ser la base de la competitividad. El temario dice que necesitamos un nuevo tejido industrial y de consumo más limpio, cercano, distribuido y sostenible. Y esta frase resume muy bien la dirección. Más limpio, porque reduce impactos. Cercano, porque se vincula al territorio. Distribuido, porque no concentra todo el poder y la producción en pocas manos. Sostenible, porque piensa a largo plazo. Y también se habla de valorizar la artesanía, lo autóctono, la solidaridad y la comunidad. Esto es muy importante. Durante muchos años se ha asociado la modernidad con lo grande, lo rápido, lo global y lo estandarizado. Pero la economía circular nos invita a mirar de nuevo hacia lo local, no como algo atrasado, sino como una fuente de valor. Un producto artesanal puede ser circular si usa materiales locales, si dura más, si se repara, si cuenta una historia, si mantiene un oficio, si evita la producción masiva de usar y tirar. Y aquí entra también el consumidor. Porque para que estos modelos se impongan, no basta con que existan empresas con propósito. Hace falta cambiar hábitos, preferencias y formas de comprender la vida y sus necesidades. Es decir, hace falta concienciación. La educación tiene un papel evidente. Pero el temario añade algo muy interesante. Los negocios con verdadero propósito también pueden ser herramientas de cambio cultural. Una empresa bien diseñada puede cambiar hábitos más rápido que una campaña institucional. Puede hacer que reparar sea fácil, que reutilizar sea cómodo, que consumir local sea atractivo, que devolver envases sea normal, que compartir recursos sea práctico, que comprar menos pero mejor tenga sentido. Pero no todo vale bajo la etiqueta de negocio. Damos por sentado que toda empresa tiene un propósito, pero no siempre es así. O, mejor dicho, quizá tiene un propósito, pero no necesariamente uno que sirva a la sociedad. Puede tener como propósito vender más a cualquier coste, ocupar mercado, especular, generar dependencia o sostener una estructura. Por eso el emprendimiento circular exige cuestionar continuamente el propósito. ¿Para qué existe este negocio? ¿Qué problema resuelve? ¿A quién beneficia? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué pasaría si desapareciera? ¿El territorio estaría mejor o peor? Estas preguntas no son adornos. Son estratégicas. Después de todo lo que hemos visto en este primer bloque, hay una idea que empieza a tomar forma con bastante claridad. Si queremos transformar la economía, no basta con cambiar pequeños detalles. No basta con hacer ajustes superficiales.
No basta con mejorar un poco lo que ya existe. Lo que necesitamos es algo más profundo. Necesitamos cambiar la lógica con la que diseñamos los negocios. Y aquí es donde se conectan dos cosas que hasta ahora hemos ido viendo por separado. Por un lado, los modelos de negocio. Y por otro, las personas que los hacen posibles. Porque un negocio no es solo una estructura. No es solo una empresa, una actividad o una forma de generar ingresos. Un negocio es, sobre todo, una forma de tomar decisiones, una forma de relacionarse con los recursos, una forma de interactuar con el territorio, una forma de generar impacto. Y esas decisiones no aparecen solas, las toman personas. Por eso, si queremos hablar de negocios circulares, tenemos que hablar también de las características que los definen, pero también de los perfiles profesionales que los impulsan. Porque no cualquier forma de emprender sirve para construir una economía circular. Y no cualquier perfil profesional está preparado, al menos de entrada, para moverse en esta lógica. La economía circular exige otra manera de mirar, otra manera de pensar, otra manera de conectar ideas, recursos y personas. Y eso nos lleva directamente al siguiente bloque. Ahora en las características clave de los negocios circulares. Y aquí quiero que lo veas como una especie de brújula. No es una lista para memorizar, sino una manera de evaluar si un proyecto realmente está alineado con la circularidad o si simplemente utiliza palabras bonitas. Porque hoy muchas empresas hablan de sostenibilidad. Muchas dicen que son verdes, responsables, comprometidas o circulares. Pero la circularidad no se demuestra solo con una frase, ni con un logotipo verde, ni con una campaña de comunicación. Se demuestra en el diseño del negocio, en la forma de producir, en la relación con los recursos, en la manera de tratar a las personas, en la transparencia y en el impacto real que se genera en el territorio. La primera característica es que un negocio circular satisface una necesidad real. Esto parece obvio, pero no lo es. Hay muchos negocios que no nacen de una necesidad real, sino de crear deseo artificial, de empujar consumo innecesario o de aprovechar una moda. Un negocio circular tiene que empezar por una pregunta honesta. ¿Qué necesidad existe aquí? ¿Qué problema real tienen las personas, las empresas, el territorio o el entorno? Si no hay una necesidad real, el negocio puede generar ventas durante un tiempo, pero difícilmente generará valor verdadero. Puede funcionar como tendencia, puede llamar la atención, puede incluso crecer rápido, pero si no responde a una necesidad auténtica, tarde o temprano se vuelve frágil. En economía circular no se trata de producir cosas porque sí, sino de responder a necesidades sin destruir los recursos que permiten vivir. Por ejemplo, no es lo mismo crear un producto ecológico que nadie necesita, que diseñar un sistema que permita reducir el desperdicio alimentario en una comarca. No es lo mismo vender un objeto fabricado con material reciclado, pero pensado para durar poco, que crear un servicio de reparación, reutilización o alquiler que evita que se fabriquen nuevos productos innecesarios. La diferencia está en la profundidad del problema que se está resolviendo. La segunda característica es que ofrece solución a un problema social y ambiental. Esto es fundamental. Un negocio circular no solo busca un hueco de mercado, busca resolver una tensión del sistema. Puede ser un problema de residuos, de desperdicio alimentario, de falta de empleo local, de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de despoblación, de falta de acceso a servicios, de materiales infrautilizados o de desconexión entre productores y consumidores. Te pongo un ejemplo sencillo. Una empresa que recoge restos de poda para convertirlos en compost no está solo vendiendo compost. Está resolviendo un problema de gestión de residuos vegetales. Está reduciendo la necesidad de fertilizantes externos. Está cerrando ciclos de nutrientes y puede generar empleo local. Eso es mucho más que un producto. Y fíjate que en ese ejemplo aparece algo muy importante. El valor circular no está solo en el resultado final, sino en todo el sistema que se activa. Se evita un residuo. Se reduce un coste. Se genera un insumo útil. Se mejora el suelo. Se puede colaborar con agricultores, ayuntamientos o cooperativas. Y además se crea actividad económica en el territorio. Esa es la diferencia entre pensar de forma lineal y pensar de forma circular. La tercera característica es que se basa en la coopetición, es decir, competir y cooperar al mismo tiempo.
Este concepto es muy potente. En la economía tradicional se nos ha enseñado que las empresas compiten unas contra otras. Y es cierto, compiten. Pero en economía circular muchas veces también necesitan cooperar para cerrar ciclos. Un residuo de una empresa puede ser recurso para otra. Varias empresas pueden compartir logística. Productores pequeños pueden crear una marca común. Talleres distintos pueden colaborar para reparar y remanufacturar. Competir no desaparece, pero se combina con cooperación. Esto es especialmente importante en el medio rural, donde muchas veces los recursos son limitados y las distancias pueden ser un reto. Una pequeña empresa quizá no puede asumir sola una inversión en maquinaria, una plataforma de venta online o un sistema de recogida de envases reutilizables. Pero varias empresas juntas sí pueden. Una explotación agraria quizá no genera suficiente volumen de residuo orgánico para crear una planta de compostaje rentable, pero varias explotaciones de la comarca, coordinadas, podrían hacerlo. Ahí la cooperación no es un gesto romántico, es una estrategia de viabilidad. La cuarta característica es que combina eficiencia con eficacia. Y aquí hay una diferencia importante. Eficiencia es hacer algo usando menos recursos. Eficacia es hacer lo correcto. Lograr el objetivo adecuado. Un negocio puede ser muy eficiente produciendo algo innecesario o incluso dañino. Puede fabricar muy barato, muy rápido y con pocos recursos. Pero si lo que produce tiene una vida útil mínima, genera dependencia, acaba en vertedero o no responde a una necesidad real, entonces no estamos ante un modelo verdaderamente circular. En economía circular no basta con ser eficiente. Hay que preguntarse si lo que hacemos tiene sentido, si responde a una necesidad real y si mejora el sistema. Es decir, no solo preguntarnos, ¿cómo puedo producir esto con menos recursos? Sino también, ¿debería producirlo? ¿Puedo ofrecerlo como servicio? ¿Puedo alargar su vida útil? ¿Puedo evitar que se convierta en residuo? ¿Puedo diseñarlo para que vuelva al sistema? La quinta característica es que promueve la educación, el respeto y los valores de generosidad. Esto puede sonar abstracto, pero no lo es. Un negocio educa continuamente. Educa con su forma de vender, con sus mensajes, con sus precios, con sus envases, con su servicio postventa y con su relación con el cliente. Si una empresa facilita reparar en vez de tirar, está educando. Si explica el origen de sus materiales, está educando. Si muestra transparencia sobre sus impactos, está educando. Si enseña a consumir mejor, también está educando. Una tienda que vende productos locales a granel no solo vende alimentos, también está enseñando otra forma de comprar. Un taller que repara bicicletas no solo presta un servicio técnico, también transmite la idea de que los objetos pueden tener una segunda vida. Una cooperativa que explica cómo se produce un alimento, qué costes tiene y por qué es importante pagar un precio justo está educando al consumidor. Y esa educación es parte del valor. La sexta característica es que no discrimina ni explota a las personas. Esto es básico. No puede haber economía circular real si se cuidan materiales, pero se explotan personas. A veces la sostenibilidad se reduce a lo ambiental, pero un modelo regenerativo tiene que mirar también las condiciones laborales, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana. Esto significa que un negocio circular debe preguntarse cómo contrata, cómo paga, cómo reparte responsabilidades, cómo incluye a personas con más dificultades de acceso al empleo, cómo evita reproducir desigualdades y cómo cuida a quienes forman parte del proyecto. Una empresa que recicla materiales pero precariza a sus trabajadores no es un ejemplo pleno de circularidad. Una empresa que habla de impacto ambiental, pero no cuida la salud mental, la conciliación o la seguridad de su equipo, está dejando fuera una parte esencial de la sostenibilidad. La séptima característica es que conserva, protege y cuida los recursos naturales, eliminando además prácticas como la especulación y la obsolescencia programada. La economía circular apuesta por diseñar productos que duren, que se puedan reparar, actualizar y reutilizar. Esto implica cuestionar una lógica muy extendida, fabricar productos para que duren poco y obligar al consumidor a comprar de nuevo. La obsolescencia programada es una contradicción directa con la circularidad. Si diseñamos un producto para que falle pronto, estamos generando residuos desde el diseño. Si no permitimos repararlo, estamos limitando su vida útil. Si hacemos que las piezas no sean sustituibles,
Estamos bloqueando la recuperación de valor. Por eso un negocio circular debe pensar desde el principio en la durabilidad, la reparabilidad, la modularidad y la recuperación de materiales. La octava característica es que es honesto, transparente y accesible. Honestidad significa no prometer lo que no se cumple. Transparencia significa explicar de dónde vienen los materiales, cómo se produce, qué impacto tiene, qué límites existen y qué mejoras todavía están pendientes. Accesibilidad significa que las soluciones sostenibles no pueden ser solo para una minoría con alto poder adquisitivo. Si la economía circular quiere transformar la sociedad, tiene que ser comprensible, cercana y aplicable. Esto no significa que todo producto circular tenga que ser barato en el sentido tradicional. A veces producir mejor cuesta más, pero sí significa que la empresa debe explicar con claridad por qué cuesta lo que cuesta, qué valor genera, qué impacto evita y qué beneficios aporta. La transparencia ayuda a construir confianza, y sin confianza no hay transformación. La novena característica es que es ágil y resiliente en un entorno cambiante. Vivimos en un contexto de transformación constante, cambios tecnológicos, climáticos, sociales, regulatorios y económicos. Una empresa circular tiene que ser capaz de adaptarse. No puede depender de una única materia prima, un único cliente, un único canal o una única forma de producir. Necesita aprender, escuchar y ajustar. La resiliencia es especialmente importante en territorios rurales. Una empresa rural puede verse afectada por cambios climáticos, por variaciones de precios, por dificultades logísticas, por falta de mano de obra, por cambios normativos o por pérdida de población. Por eso, cuanto más conectada esté con otras iniciativas, cuanto más diversificados sean sus recursos y cuanto más flexible sea su modelo, mayor capacidad tendrá para resistir y evolucionar. La décima característica es que busca la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Esto es precioso, porque sitúa la vida en el centro. Una empresa no debería ser una máquina de agotar personas para generar resultados. Debería crear bienestar. Y eso incluye a quienes trabajan en ella, a quienes consumen sus productos o servicios y también a la comunidad en la que opera. Y la undécima característica es que vive con pasión su misión hacia un mundo mejor, entendiendo esa misión como algo que guía decisiones reales. Esto no significa ingenuidad, significa coherencia. Significa que la misión no es una frase en la web, sino una fuerza que orienta decisiones. Un negocio circular no puede funcionar solo desde la rentabilidad económica. Necesita una motivación más profunda, porque muchas veces el camino circular exige más esfuerzo, más paciencia, más colaboración y más capacidad de aprendizaje. Si te fijas, todas estas características nos llevan a una misma idea. Un negocio circular tiene propósito, pero también método. Tiene valores, pero también modelo. Tiene intención, pero también estructura. No basta con querer hacer el bien. Hay que diseñar bien para que ese impacto sea viable, medible y sostenible en el tiempo. No todos los negocios tienen un propósito alineado con la sostenibilidad. El temario insiste en algo que conviene repetir. No todos los negocios tienen un propósito alineado con la sostenibilidad. Y esto es fundamental porque hoy se habla mucho de propósito. Muchas empresas dicen tener propósito. Muchas marcas utilizan palabras como impacto, sostenibilidad, comunidad, circularidad o regeneración. Pero la pregunta importante es, ¿eso se traduce en decisiones reales? Un propósito no es un eslogan. No es una frase bonita en una presentación. No es una campaña de comunicación. Un propósito real es aquello que orienta las decisiones difíciles. Porque es fácil decir, somos sostenibles, cuando no cuesta nada. Lo complicado llega cuando hay que elegir entre vender más o reducir impacto, entre comprar más barato o comprar de forma más justa, entre crecer rápido o cuidar la calidad, entre lanzar un producto nuevo o reparar el que ya existe, entre maximizar beneficio a corto plazo o construir confianza a largo plazo. Ahí es donde se ve el propósito verdadero. Un negocio circular tiene que cuestionarse continuamente. No basta con nacer con una buena idea. Tiene que preguntarse una y otra vez, ¿seguimos resolviendo un problema real? ¿Estamos generando valor o solo actividad económica? ¿Estamos cuidando los recursos o simplemente trasladando el impacto a otro lugar?
¿Estamos fortaleciendo el territorio o dependiendo de él sin devolver nada? Y esto también sirve para proyectos pequeños. A veces pensamos que solo las grandes empresas necesitan revisar su propósito, pero cualquier emprendimiento puede desviarse. Un proyecto nace con una intención social o ambiental, pero luego aparecen las prisas, los costes, la presión comercial, la necesidad de vender, la competencia, y poco a poco puede terminar alejándose de su misión inicial. Por eso el propósito tiene que funcionar como una brújula. Una brújula no elimina las dificultades del camino, pero ayuda a no perder la dirección. En un negocio circular, el propósito debe ayudar a tomar decisiones cuando hay dudas, cuando aparecen tensiones o cuando hay varias opciones posibles. No significa que una empresa no pueda ganar dinero. Al contrario, un negocio circular tiene que ser viable económicamente. Si no genera ingresos, si no puede pagar salarios, si no puede sostenerse, desaparece. Pero la diferencia está en que el beneficio económico no es el único criterio. Es una condición de continuidad, no el único sentido de la actividad. La pregunta no es beneficio sí o beneficio no. La pregunta es ¿beneficio para qué? ¿Beneficio a costa de quién? ¿Beneficio con qué impacto? ¿Beneficio distribuido cómo? Un negocio circular no renuncia a la rentabilidad, pero la pone dentro de un marco más amplio, ambiental, social, territorial y humano. Esto cambia por completo la manera de entender la empresa. La empresa deja de ser solo una herramienta para generar ganancias y pasa a ser también una herramienta para resolver problemas, cuidar recursos, generar empleo digno y fortalecer comunidades. A partir de aquí, conviene detenerse un momento y profundizar en qué significa realmente aportar valor en este nuevo contexto. Porque durante mucho tiempo, el valor profesional se ha entendido de una manera bastante limitada. Saber hacer bien una tarea concreta, cumplir una función dentro de una cadena productiva y optimizar un proceso específico. Sin embargo, en un entorno de economía circular, esa lógica se queda corta. Hoy en día, aportar valor no consiste únicamente en ejecutar bien una tarea, sino en comprender el contexto en el que esa tarea se inserta. Significa entender cómo una decisión concreta afecta a otras partes del sistema. Significa ser capaz de detectar conexiones que antes no eran evidentes. Y, sobre todo, significa tener la capacidad de transformar problemas complejos en oportunidades de mejora. Esto tiene implicaciones directas en la forma en que entendemos la empleabilidad. Ya no se trata solo de encajar en un puesto de trabajo definido, sino de ser capaz de adaptarse, aprender y evolucionar dentro de un entorno cambiante. La estabilidad profesional ya no depende tanto de una única especialización cerrada, sino de la capacidad de seguir aportando valor en contextos distintos. En este sentido, muchas personas que en el modelo tradicional podrían no encajar del todo, porque no siguen una trayectoria lineal o porque combinan distintos intereses, encuentran en la economía circular un espacio donde su perfil tiene sentido. Personas que saben un poco de varias cosas, que conectan ideas, que tienen sensibilidad social o ambiental, que conocen su territorio o que son capaces de moverse entre lo práctico y lo conceptual, empiezan a tener un papel cada vez más relevante. Aquí es donde aparece con fuerza la idea de que los problemas ya no son simples. Durante mucho tiempo, el sistema productivo ha funcionado fragmentando la realidad en partes pequeñas. Cada profesional se ocupaba de una pieza concreta: producir, transportar, vender, gestionar, reparar. Y esa especialización ha sido clave para el desarrollo económico y tecnológico. Pero en la economía circular, los problemas no se presentan de forma aislada. Se presentan como sistemas complejos. Reducir residuos en una actividad agraria, por ejemplo, no es solo un problema técnico. Tiene que ver con el mercado, con la logística, con la normativa, con el comportamiento del consumidor, con los costes, con el acceso a tecnología y con la cultura del territorio. Si solo abordamos una parte del problema, es muy probable que la solución no funcione o que genere efectos no deseados en otra parte del sistema. Por eso se habla cada vez más de la necesidad de pensamiento sistémico, es decir, la capacidad de entender cómo se relacionan los distintos elementos de una realidad y cómo una intervención concreta puede generar cambios en cadena. Y aquí es donde el modelo tradicional de especialista o generalista empieza a quedarse obsoleto. Durante décadas,
Parecía que había que elegir. O eras especialista, profundizando mucho en un área concreta, o eras generalista, con una visión más amplia pero menos profunda. Sin embargo, en el contexto actual, esta dicotomía pierde sentido. Lo que necesitamos es una combinación de ambas cosas. Necesitamos personas que tengan conocimiento profundo en algún ámbito, pero que al mismo tiempo sean capaces de conectar ese conocimiento con otras áreas. Personas que no se queden encerradas en su especialidad, sino que puedan dialogar con otros perfiles, entender otros lenguajes y colaborar en la construcción de soluciones integrales. Por ejemplo, una persona que trabaja en agricultura puede aportar mucho más valor si, además de saber producir, entiende cómo comercializar de forma directa, cómo reducir residuos, cómo comunicar el valor de su producto o cómo integrarse en redes locales. Del mismo modo, una persona con conocimientos técnicos en carpintería puede ampliar su impacto si incorpora criterios de reutilización de materiales, diseño sostenible o economía circular. Este tipo de perfiles híbridos no sustituyen a los especialistas, sino que los complementan. La economía circular sigue necesitando conocimiento técnico profundo, pero también necesita personas que actúen como puente entre disciplinas. Del especialista al perfil híbrido hay un cambio muy interesante que plantea el temario. Durante mucho tiempo hemos vivido en una especie de elección obligatoria. O eras especialista o eras generalista. El especialista profundiza mucho en un área concreta. Sabe muchísimo de un tema. Esto ha sido clave para el desarrollo científico, técnico y académico. Y sigue siendo necesario. Nadie duda de la importancia de un ingeniero, un agrónomo, un veterinario, un técnico forestal o un experto en energía. Pero el problema aparece cuando los retos dejan de ser simples. La economía circular no plantea problemas aislados, plantea sistemas complejos. Por ejemplo, reducir residuos en una explotación agraria no es solo un problema técnico. Tiene que ver con el mercado, con la logística, con la normativa, con el comportamiento del consumidor, con los costes, con el conocimiento disponible, con la cultura local y con la capacidad de cooperación entre actores. Y aquí entra el cambio de modelo. Ya no se trata de elegir entre especialista o generalista. Pasamos de un modelo O a un modelo I. Es decir, necesitamos personas que tengan profundidad en algún área, pero que además sean capaces de conectar con otras. Personas que sepan de lo suyo, pero que también entiendan el contexto, que puedan hablar con otros perfiles, colaborar, integrar conocimientos y adaptarse. A esto se le llama, en muchos casos, perfiles híbridos o perfiles transversales. Imagina una persona que sabe de agricultura, pero también entiende de comercialización directa. Esa persona puede producir, pero también puede pensar cómo acercar el producto al consumidor, cómo reducir intermediarios, cómo comunicar el valor del producto local o cómo evitar desperdicios. Imagina a alguien que domina la carpintería, pero que además sabe reutilizar materiales y comunicar su valor. No solo fabrica muebles, puede transformar madera recuperada en productos con historia, con identidad y con menor impacto ambiental. Imagina una técnica ambiental que entiende la normativa, pero también sabe trabajar con comunidades locales. Esa persona puede ayudar a que una idea no se quede en papel, sino que se convierta en una solución aceptada, comprendida y útil para el territorio. Imagina a un emprendedor digital que conecta productores rurales con consumidores urbanos. No está cultivando ni fabricando, pero está resolviendo una desconexión clave entre oferta y demanda. Ahí es donde aparece valor nuevo. No en sustituir un conocimiento por otro, sino en conectarlos. El concepto de nomad, el temario introduce un concepto interesante. El nomad viene de combinar no, que significa saber, y nomad, que significa nómada. No se refiere a alguien que va viajando sin rumbo, sino a una persona con una mentalidad flexible, capaz de adaptarse, aprender constantemente y moverse entre distintos contextos. Un nómad no se limita a una única forma de trabajar. Aprende de manera continua. Se adapta a los cambios. Colabora con distintos perfiles. Integra conocimientos. Busca soluciones innovadoras. Y, sobre todo, entiende que el aprendizaje no termina cuando finaliza una formación o se consigue un título. Y esto es especialmente relevante en un entorno como el actual, donde los cambios son constantes.
Cambian las tecnologías, cambian los hábitos de consumo, cambian las regulaciones, cambian las condiciones climáticas, cambian las oportunidades laborales y cambian las necesidades del territorio. En el medio rural, este perfil puede ser clave, porque muchas veces no hay grandes estructuras, no hay departamentos especializados para cada cosa. Hace falta gente que pueda hacer varias funciones, que entienda el conjunto, que conecte oportunidades y que sepa moverse entre lo tradicional y lo innovador. No se trata de saberlo todo, se trata de saber aprender, saber conectar y saber adaptarse. Y aquí hay una idea importante. Esto no invalida la especialización, la complementa. La economía circular necesita especialistas, pero también necesita personas que conecten esos conocimientos, que traduzcan, que integren, que faciliten, que sean capaces de sentar en una misma mesa a productores, técnicos, administraciones, consumidores, asociaciones y empresas. Porque muchas veces la innovación circular no surge de una sola persona, sino del encuentro entre varias miradas. Hemos hablado de conceptos, de modelos, de enfoques y de perfiles, pero llega un momento en el que hay que bajar a tierra, porque una cosa es entender la economía circular y otra es empezar. Y aquí el temario es muy claro. El primer paso no es montar directamente un negocio. El primer paso es observar. La pregunta clave es, ¿qué ámbito o sector está teniendo, o va a tener pronto, más problemas con la sostenibilidad? Y esta pregunta es muy potente, porque cambia la forma de buscar oportunidades. En lugar de empezar pensando, ¿qué negocio monto? Empezamos pensando, ¿dónde hay un problema real? Puede ser la gestión de residuos agrarios. Puede ser el desperdicio alimentario. Puede ser la falta de servicios en el medio rural. Puede ser la dependencia de insumos externos. Puede ser el abandono de tierras. Puede ser la energía. Puede ser el agua. Puede ser la movilidad. Puede ser la vivienda rural. Puede ser el envejecimiento de la población. Puede ser la falta de relevo generacional. Donde hay un problema importante suele haber una oportunidad. Pero no cualquier oportunidad. Una oportunidad con sentido. El siguiente paso es listar varios ámbitos que te parezcan interesantes. Y no solo listarlos, sino explicar por qué. ¿Por qué crees que ese sector tiene problemas? ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias tiene? ¿A quién afecta? ¿Qué recursos se están perdiendo? ¿Qué necesidades no se están cubriendo? Después, toca priorizar. De todos esos temas, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál tiene más impacto? ¿Cuál tiene más urgencia? ¿Cuál tiene más posibilidades reales de intervención? Y aquí es importante ser honesto. No siempre elegimos el problema más grande. A veces elegimos aquel en el que podemos actuar. Una vez elegido el ámbito, pasamos a una herramienta muy útil, el análisis PESTEL. El análisis PESTEL es una herramienta para entender el entorno externo. Antes de diseñar una solución, necesitamos entender dónde nos estamos metiendo, porque muchas ideas fallan no porque sean malas, sino porque no encajan con el contexto. Una idea puede ser buena técnicamente, pero inviable económicamente. Puede tener mucho sentido ambiental, pero chocar con una normativa. Puede ser innovadora, pero no ser aceptada por la comunidad. Puede responder a una necesidad real, pero no contar con la tecnología adecuada. Por eso, antes de invertir tiempo, dinero y energía, necesitamos mirar el entorno con cierta profundidad. El PESTEL analiza 6 dimensiones. La primera es la dimensión política. Aquí nos preguntamos qué políticas afectan al sector, qué ayudas existen, qué prioridades tienen las administraciones, qué restricciones aparecen, qué programas públicos podrían apoyar el proyecto y qué grado de estabilidad hay. En el medio rural, esta dimensión es muy importante porque muchas iniciativas dependen de políticas agrarias, fondos europeos, programas de desarrollo rural, ayudas a la digitalización, subvenciones para eficiencia energética o planes contra la despoblación. La segunda dimensión es la económica. Aquí analizamos cómo está la economía del sector. ¿Hay demanda? ¿Hay financiación? ¿Los costes están subiendo? ¿Qué pasa con los precios? ¿Es un sector rentable? ¿Hay capacidad de pago por parte de los clientes? ¿Existen modelos de ingresos viables?
Esta parte es clave porque una idea circular puede ser muy interesante, pero si no encuentra una forma realista de sostenerse económicamente, tendrá muchas dificultades. La tercera dimensión es la sociocultural. Aquí miramos los hábitos, los valores, las costumbres y la realidad demográfica. ¿Cómo consume la gente? ¿Hay conciencia ambiental? ¿La población está envejecida? ¿Hay jóvenes interesados en emprender? ¿Existe confianza entre actores locales? ¿Hay tradición cooperativa? ¿La comunidad acepta cambios o existe resistencia? En economía circular esta dimensión es fundamental, porque muchas soluciones implican cambiar hábitos, devolver envases, reparar, compartir, separar residuos, comprar local o consumir de otra manera. La cuarta dimensión es la tecnológica. Aquí analizamos qué tecnologías existen, cuáles son accesibles y cuáles podrían facilitar la solución. No hablamos solo de tecnología sofisticada. A veces una plataforma digital puede ayudar a conectar oferta y demanda. Un sensor puede mejorar el uso del agua. Una herramienta de trazabilidad puede demostrar el origen de un producto. Una maquinaria compartida puede permitir transformar residuos en recursos. La tecnología no es un fin en sí misma, pero puede ser una gran facilitadora. La quinta dimensión es la ecológica o ambiental. Aquí nos preguntamos qué impacto tiene el sector sobre el medio ambiente, qué recursos están en riesgo, qué problemas ambientales existen y qué oportunidades hay para mejorar. Puede tratarse de reducir emisiones, mejorar la gestión del agua, recuperar suelos, evitar residuos, proteger biodiversidad o reducir dependencia de materiales externos. La sexta dimensión es la legal. Aquí revisamos qué leyes afectan directa o indirectamente al proyecto. Normas sanitarias, normativa laboral, protección de datos, regulación ambiental, permisos, licencias, trazabilidad, etiquetado, propiedad intelectual o gestión de residuos. Esta parte puede parecer menos creativa, pero es esencial. Muchos proyectos se bloquean porque no han tenido en cuenta desde el principio el marco legal. Este análisis no es un trámite. Es una forma de reducir incertidumbre. Te ayuda a ver oportunidades, pero también riesgos. Te ayuda a no ir a ciegas. Y sobre todo, te ayuda a diseñar soluciones que encajen en la realidad. Porque emprender en economía circular no es solo tener buenas intenciones, es entender el sistema y actuar con inteligencia dentro de él. Una vez que entendemos el entorno a través del análisis PESTEL, llega el siguiente paso, empezar a concretar. Porque analizar está bien, pero el objetivo no es solo entender la realidad, sino actuar sobre ella. Y aquí es donde pasamos del análisis a la oportunidad. Después de observar un sector, detectar un problema relevante y analizar el contexto, necesitamos acotar. Necesitamos pasar de una visión general a algo concreto. No es lo mismo decir, hay residuos agrícolas, que decir, en esta comarca concreta hay restos de poda que no se están aprovechando y generan un coste para los agricultores. No es lo mismo decir, hay desperdicio alimentario, que decir, los pequeños productores locales no tienen un canal ágil para vender excedentes de temporada antes de que pierdan valor. No es lo mismo decir, faltan servicios en el medio rural, que decir, las personas mayores de varios pueblos cercanos no tienen acceso fácil a reparación de electrodomésticos, movilidad compartida o compra de productos básicos. Cuanto más concreto es el problema, más clara puede ser la solución. Aquí es donde empieza a aparecer el nicho. Un nicho no es simplemente un mercado pequeño. Es un espacio específico donde hay una necesidad concreta, un grupo de personas afectadas y una posibilidad de aportar valor. Y en economía circular, el nicho suele aparecer al observar lo que el modelo lineal no está resolviendo. Aparece en los residuos que nadie aprovecha, en los recursos que están infrautilizados, en las personas que quedan fuera, en los procesos que generan impacto, en los productos que se tiran demasiado pronto, en las cadenas demasiado largas, en los oficios que se están perdiendo, en la desconexión entre producción y consumo. Aquí entramos en uno de los elementos más importantes de cualquier negocio, la propuesta de valor. La propuesta de valor responde a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué alguien elegiría esto? Pero en realidad implica varias cosas al mismo tiempo. Implica definir qué problema resuelves, a quién se lo resuelves, cómo lo haces y qué te diferencia. En economía circular, además, la propuesta de valor incorpora algo más.
No solo se trata de satisfacer una necesidad, sino de hacerlo reduciendo impactos, aprovechando recursos y generando beneficios sociales y ambientales. Es decir, no solo qué haces, sino cómo lo haces y con qué consecuencias. Una buena propuesta de valor es clara, concreta y entendible. Si no se puede explicar de forma sencilla, probablemente aún no está bien definida. Por ejemplo, una propuesta de valor débil sería decir, vendemos productos sostenibles. Es demasiado general. No sabemos para quién, qué problema resuelven y por qué alguien debería elegirlo. Una propuesta más clara sería, ayudamos a pequeños agricultores de la comarca a transformar restos vegetales en compost local, reduciendo costes de gestión de residuos y mejorando la fertilidad del suelo. Aquí ya aparece el cliente, el problema, la solución y el impacto. En un negocio circular, la propuesta de valor debe responder también a preguntas como estas: ¿qué recursos se aprovechan mejor? ¿Qué residuo se evita? ¿Qué ciclo se cierra? ¿Qué dependencia se reduce? ¿Qué empleo se genera? ¿Qué valor se queda en el territorio? ¿Qué cambio de hábitos se facilita? Porque si la propuesta de valor circular no explica claramente su impacto, corre el riesgo de quedarse en una promesa abstracta. ¿Tienes clara la propuesta de valor? El siguiente paso es diseñar el modelo de negocio. El modelo de negocio es, en el fondo, la lógica de cómo funciona todo. Es la forma en la que una empresa crea valor, lo entrega y lo captura. Incluye qué ofreces, a quién, cómo produces, con quién colaboras, cómo distribuyes y cómo generas ingresos. En los modelos tradicionales, el foco suele estar en producir más y vender más, pero en un modelo circular, el enfoque cambia. Se trata de cerrar ciclos, de alargar la vida útil de los productos, de reducir residuos y de aprovechar recursos. Esto puede implicar, por ejemplo, pasar de vender productos a ofrecer servicios, diseñar sistemas de reutilización, implementar modelos de reparación o generar redes de colaboración entre empresas. Un modelo circular puede vender un producto, sí, pero también puede vender mantenimiento, alquiler, suscripción, reparación, reacondicionamiento, recogida, trazabilidad, formación o gestión compartida de recursos. Por ejemplo, una empresa de herramientas agrícolas podría vender maquinaria como siempre, pero también podría ofrecer un servicio de uso compartido, mantenimiento y reparación. Así, varias explotaciones acceden a una herramienta que quizá no podrían comprar individualmente. Se alarga la vida útil del equipo y se reduce la necesidad de fabricar más unidades. Una empresa de envases podría vender botellas de un solo uso, pero también podría diseñar un sistema de envases retornables con recogida, lavado y reutilización. Una tienda rural podría limitarse a vender productos, o podría convertirse en un punto de intercambio, reparación, venta a granel, recogida de excedentes y conexión entre productores locales. Eso es pensar en modelo de negocio circular, no solo en el producto, sino en el sistema que lo rodea. Para facilitar este proceso existen herramientas como el Eco Canvas. El Eco Canvas es una adaptación del Business Model Canvas tradicional, pero incorporando los principios de la economía circular y de la sostenibilidad. Permite visualizar de forma clara todos los elementos del negocio: clientes, propuesta de valor, recursos, actividades, socios, ingresos, pero también impactos ambientales y sociales. Esto es importante porque muchas veces, cuando diseñamos un negocio, nos centramos solo en las partes económicas. ¿Quién es el cliente? ¿Cuánto pagará? ¿Cuánto cuesta producir? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué margen queda? Todo eso es necesario. Pero en economía circular no es suficiente. También necesitamos preguntarnos qué recursos utilizamos, de dónde vienen, qué pasa con ellos después de su uso, qué residuos generamos, qué impactos evitamos, qué actores necesitamos para cerrar ciclos y qué valor social estamos creando. El Eco Canvas ayuda precisamente a eso, a no dejar la sostenibilidad para el final. Porque uno de los errores más comunes es diseñar primero el negocio y luego intentar hacerlo sostenible. En cambio, en un modelo circular, la sostenibilidad debe estar incorporada desde el diseño. El Eco Canvas también es útil porque obliga a pensar de manera sistémica. No mira la empresa como una unidad aislada, sino como parte de un ecosistema.
¿Quiénes son los socios clave? ¿Qué actores del territorio pueden participar? ¿Qué recursos locales existen? ¿Qué actividades son necesarias? ¿Qué impactos negativos hay que reducir? ¿Qué impactos positivos se pueden generar? ¿Cómo se captura valor económico sin destruir valor social o ambiental? Este tipo de preguntas ayudan a convertir una idea en un modelo más sólido. Un modelo de negocio circular no se puede entender solo mirando lo que la empresa vende. Hay que mirar el sistema completo, porque en economía circular, una parte fundamental del valor está en cómo circulan los recursos. Por eso, cuando diseñamos un modelo circular, tenemos que preguntarnos qué entra en el sistema, qué se transforma, qué se entrega, qué vuelve, qué se pierde y qué se regenera. En un modelo lineal, normalmente la empresa compra recursos, fabrica algo, lo vende y se desentiende de lo que ocurre después. En un modelo circular, esa responsabilidad se amplía. La empresa tiene que pensar qué pasa antes, durante y después del uso. Esto cambia muchas decisiones. Cambia el diseño del producto, porque interesa que dure más. Cambia la relación con el cliente, porque puede ser necesario recuperar el producto después. Cambia la logística, porque hay que pensar en flujos de retorno. Cambia la relación con proveedores, porque importa el origen de los materiales. Cambia la forma de medir éxito, porque no basta con vender más unidades. Por eso, un modelo circular requiere más pensamiento sistémico y más colaboración. En el medio rural, esta lógica puede ser muy poderosa porque los actores suelen estar más cerca. Es más fácil saber quién produce, quién transforma, quién consume, quién tiene un residuo, quién necesita un recurso y quién puede colaborar. La proximidad puede convertirse en una ventaja competitiva. Aquí llegamos a una idea clave, la validación. Antes de desarrollar completamente un negocio, hay que validar el problema, asegurarse de que realmente existe y que alguien lo percibe como tal. Validar la solución, comprobar que realmente resuelve ese problema. Y validar el encaje. Es decir, que hay personas dispuestas a utilizar esa solución, participar en ella o pagar por ella. Validar no es un trámite, es un proceso de aprendizaje. Permite evitar errores, reducir riesgos y tomar decisiones con más información. Muchas ideas fracasan porque se enamoran demasiado pronto de la solución. Alguien imagina un producto, una app, un servicio o una tecnología, y dedica tiempo y dinero a desarrollarlo sin comprobar antes si el problema existe de verdad, si la gente lo considera importante y si la solución propuesta encaja con sus necesidades. En economía circular esto es especialmente importante porque muchas soluciones implican cambios de comportamiento. Y cambiar hábitos no es fácil. Por ejemplo, puede parecer muy buena idea crear un sistema de envases retornables para productores locales. Pero antes de invertir en envases, almacén, limpieza, logística y comunicación, habría que validar varias cosas. ¿Los productores quieren participar? ¿Los consumidores devolverían los envases? ¿Dónde los devolverían? ¿Quién asume el coste? ¿Hay volumen suficiente? ¿La normativa lo permite? ¿La logística es viable? Sin validación, podemos construir una solución bonita, pero desconectada de la realidad. El primer nivel de validación es validar el problema. Esto significa comprobar que el problema que creemos haber detectado existe realmente, que afecta a alguien y que esa persona o entidad lo percibe como importante. Porque a veces desde fuera creemos que algo es un problema, pero para quienes viven esa realidad no es prioritario. O quizá el problema existe, pero no es lo bastante intenso como para que alguien cambie de comportamiento o pague por una solución. Validar el problema implica hablar con personas, escuchar, observar, hacer entrevistas, preguntar sin intentar vender todavía, entender cómo viven el problema, qué hacen actualmente para resolverlo, cuánto les cuesta, qué barreras tienen y qué soluciones han probado. En un contexto rural, esto puede hacerse hablando con agricultores, ganaderos, comercios, asociaciones, ayuntamientos, cooperativas, jóvenes, personas mayores o consumidores locales. Lo importante es no asumir demasiado rápido que ya sabemos la respuesta. Una vez validado el problema, podemos validar la solución. Validar la solución significa comprobar si lo que proponemos realmente ayuda a resolver el problema. Y para eso no siempre hace falta construir el producto completo.
Muchas veces se puede empezar con una prueba pequeña, un prototipo, un piloto o una versión mínima. Por ejemplo, si queremos crear un servicio de recogida de restos vegetales para compostaje, no hace falta empezar con una infraestructura enorme. Podemos comenzar con una prueba en unas pocas fincas, medir volúmenes, coste, tiempos, calidad del compost y grado de satisfacción de los participantes. Si queremos crear una plataforma de venta directa de productos locales, podemos empezar con un grupo pequeño de productores y consumidores, incluso usando herramientas sencillas antes de desarrollar una plataforma tecnológica compleja. Si queremos montar un taller de reparación rural, podemos organizar jornadas piloto de reparación y ver qué demanda aparece, qué objetos trae la gente, cuánto estaría dispuesta a pagar y qué habilidades técnicas hacen falta. Validar es aprender haciendo, pero sin poner en riesgo todo el proyecto desde el principio. El tercer nivel es validar el encaje con el mercado. Esto significa comprobar si la solución no solo funciona, sino si hay un grupo suficiente de personas o entidades dispuestas a adoptarla. Aquí entran preguntas como: ¿quién pagaría? ¿Cuánto pagaría? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué condiciones necesita? ¿Qué objeciones tiene? ¿Qué alternativas usa ahora? ¿Por qué cambiaría? En economía circular, el mercado no siempre es evidente al principio. A veces el cliente no es quien recibe el impacto ambiental positivo. Por ejemplo, en un sistema de compostaje, puede pagar el ayuntamiento por gestionar residuos, puede pagar el agricultor por recibir compost, puede pagar una empresa por cumplir objetivos ambientales o puede haber una combinación de ingresos. Por eso hay que diseñar bien quién recibe valor y quién paga por ese valor. No siempre coinciden. Y entender eso es clave. Solo después de validar tiene sentido desarrollar un plan de negocio completo. El business plan no debería ser el punto de partida, sino el resultado de un proceso de aprendizaje. Primero observamos, analizamos, definimos el problema, construimos una propuesta de valor, diseñamos el modelo, validamos y aprendemos. Después, con información real, elaboramos el plan de negocio. En ese plan ya podemos concretar operaciones, recursos, estructura, financiación, marketing, canales, alianzas, coste, ingresos y previsiones. Pero lo hacemos con más fundamento, no desde suposiciones, sino desde evidencias. Esto reduce riesgos y aumenta la confianza. También mejora la capacidad de buscar financiación, ayudas o alianzas, porque no presentamos solo una idea, presentamos una idea contrastada. Y esto es especialmente importante en el medio rural, donde los recursos suelen ser limitados y donde equivocarse puede tener un coste alto. Último bloque del tema. Y es especialmente importante porque conecta todo lo que hemos visto con una realidad muy concreta, el relevo generacional en el medio rural. Cuando hablamos de relevo generacional, muchas veces pensamos simplemente en que las personas jóvenes sustituyen a las mayores en actividades como la agricultura, la ganadería o los negocios locales. Pero en realidad, el relevo generacional es mucho más que eso. No se trata solo de continuidad, se trata de transformación. Las nuevas generaciones no solo ocupan un lugar, llegan con nuevas ideas, nuevas formas de ver el mundo y, en muchos casos, con una mayor conciencia ambiental y social. Han crecido en un contexto donde ya se habla de cambio climático, de sostenibilidad, de economía circular, de digitalización y de nuevas formas de trabajar. Esto hace que muchas personas jóvenes que deciden quedarse o volver al medio rural no quieran simplemente repetir el modelo anterior, sino adaptarlo, mejorarlo o transformarlo. Y aquí aparece una oportunidad enorme, porque el relevo generacional puede ser una palanca clave para introducir modelos de negocio circulares en el territorio. Esto no significa romper con todo lo anterior. Al contrario, muchas veces el valor está en combinar la experiencia de las generaciones mayores con la mirada innovadora de las generaciones jóvenes. Las personas mayores conocen el territorio, los ciclos naturales, los oficios, las relaciones locales, las dificultades reales. Las personas jóvenes pueden aportar formación, digitalización, nuevas redes, nuevas sensibilidades y nuevas herramientas. Cuando esas dos miradas se encuentran, puede surgir algo muy potente.
que aportan las nuevas generaciones, hay varios factores que explican por qué las nuevas generaciones pueden impulsar este cambio. Por un lado, la formación. Muchas personas jóvenes han tenido acceso a estudios relacionados con sostenibilidad, agroecología, innovación, gestión empresarial o economía circular. Esto les permite aplicar conocimientos actualizados a contextos rurales. Pero la formación no solo es académica, también puede venir de experiencias. Bien, redes sociales, comunidades digitales, participación en proyectos o aprendizaje autodidacta. Hoy una persona joven en un pueblo puede conocer experiencias de otros territorios, aprender de modelos internacionales, acceder a cursos online o conectar con emprendedores de lugares muy diferentes. Por otro lado, está la apertura a la colaboración. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a trabajar en red, a compartir información, a utilizar plataformas digitales y a conectar con experiencias de otros territorios. Esto es muy importante para la economía circular, porque cerrar ciclos rara vez depende de una sola persona. Hace falta colaboración. Hace falta saber quién tiene un recurso, quién puede transformarlo, quién lo necesita, quién puede transportarlo, quién puede financiarlo y quién puede comunicarlo. Y además hay un elemento muy importante: el propósito. Muchas personas que vuelven al medio rural lo hacen buscando algo más que una actividad económica. Buscan calidad de vida, sentido, conexión con el territorio. Quieren desarrollar proyectos que tengan impacto positivo, no solo generar ingresos. Esto encaja perfectamente con la lógica de la economía circular, el relevo generacional. Por tanto, no debe verse solo como una necesidad para que no desaparezcan explotaciones o negocios. Debe verse como una oportunidad para rediseñar esas actividades desde una mirada más sostenible, más colaborativa y más vinculada al territorio. Del residuo al recurso, nuevas oportunidades. Una de las diferencias más claras entre modelos tradicionales y enfoques circulares es la forma de ver los recursos. Donde antes se veía un residuo sin valor, ahora se ve una oportunidad. Por ejemplo, restos agrícolas que antes se quemaban o se desechaban pueden convertirse en compost, en biomasa o en materia prima para otros procesos. Subproductos de una actividad pueden alimentar otra. Excedentes alimentarios pueden transformarse en nuevos productos. Materiales de demolición pueden reutilizarse en construcción local. Ropa antigua puede convertirse en nuevas piezas textiles. Herramientas averiadas pueden repararse. Muebles viejos pueden restaurarse. Esto no es solo una cuestión técnica. Es un cambio de mentalidad. Es empezar a ver el sistema como un conjunto de relaciones donde todo puede tener un uso si se diseña bien. Y aquí las nuevas generaciones pueden jugar un papel muy importante, porque muchas veces llegan con menos prejuicios sobre cómo se ha hecho siempre. Pueden mirar un residuo y preguntarse, ¿por qué esto se tira? ¿Quién podría aprovecharlo? ¿Qué valor podría tener? ¿Qué tecnología o qué alianza permitiría recuperarlo? Esa pregunta es profundamente circular. Nuevos modelos de negocio circulares en zonas rurales. Si llevamos todo esto a la práctica, vemos que ya están apareciendo muchos modelos de negocio circulares en el medio rural. En el ámbito del agroemprendimiento, por ejemplo, hay iniciativas que combinan agricultura y ganadería para cerrar ciclos de nutrientes, reduciendo la dependencia de insumos externos. En lugar de ver cada actividad de forma aislada, se integran. Los residuos de una pueden convertirse en recursos para otra. El estiércol puede mejorar el suelo. Los restos vegetales pueden transformarse en compost. La diversificación de cultivos puede aumentar la resiliencia. También surgen proyectos que apuestan por la venta directa, reduciendo intermediarios, envases y desperdicios. Cuando el productor conoce mejor al consumidor y el consumidor entiende mejor el origen del producto, se puede ajustar mejor la producción, reducir excedentes y construir relaciones más justas. En el ámbito de la artesanía, muchos emprendedores están recuperando materiales y técnicas tradicionales, dándoles una nueva vida. Muebles hechos con madera recuperada, ropa elaborada a partir de tejidos reutilizados, productos con historia y valor añadido. Aquí la circularidad no está solo en el material, sino también en la recuperación de oficios, en la producción a pequeña escala, en la durabilidad y en la conexión cultural con el territorio. También están creciendo los servicios de reparación y reutilización, talleres que arreglan electrodomésticos, bicicletas o herramientas.
alargando su vida útil y evitando residuos. Este tipo de iniciativas no solo son sostenibles, sino que generan empleo local y conocimiento técnico. Y en paralelo, la digitalización está abriendo nuevas oportunidades, plataformas que conectan productores y consumidores, herramientas para gestionar residuos, sistemas para compartir recursos, aplicaciones para coordinar transporte, soluciones de trazabilidad o canales de venta online para productos rurales. La digitalización, bien utilizada, no tiene por qué alejar al territorio de su identidad. Puede ayudar a reforzarla. Puede permitir que un pequeño productor llegue a más clientes, que una artesana venda fuera de su comarca, que una cooperativa gestione mejor sus recursos o que un grupo de pueblos comparta servicios. La clave está en que la tecnología esté al servicio del territorio, y no al revés. Agroemprendimiento circular. Profundicemos un poco más en el agroemprendimiento circular, porque es uno de los ámbitos más relevantes para el medio rural. El sector agrario tiene una relación directa con los recursos naturales: suelo, agua, biodiversidad, energía, semillas, materia orgánica. Por eso, cuando hablamos de circularidad en el campo, no hablamos solo de residuos. Hablamos de regenerar la base que permite producir. Un modelo agrario circular se pregunta cómo reducir la dependencia de insumos externos, cómo mejorar la fertilidad del suelo, cómo conservar agua, cómo aprovechar subproductos, cómo diversificar ingresos y cómo conectar mejor con el consumidor. Por ejemplo, una explotación puede incorporar compost propio o comarcal en lugar de depender exclusivamente de fertilizantes externos. Puede combinar cultivos para mejorar la salud del suelo. Puede recuperar variedades locales adaptadas al clima. Puede transformar excedentes en conservas, zumos, mermeladas o productos deshidratados. Puede vender directamente para reducir desperdicio. Puede colaborar con otras fincas para compartir maquinaria, logística o canales de comercialización. Cada una de estas decisiones puede parecer pequeña, pero juntas transforman el modelo. Y aquí el relevo generacional puede ser decisivo, porque muchas personas jóvenes llegan con voluntad de experimentar, de formarse y de buscar modelos menos dependientes, más resilientes y más conectados con el consumidor. Artesanía. Reparación y oficios circulares. Otro ámbito fundamental es el de la artesanía, la reparación y los oficios. Durante mucho tiempo, la economía lineal ha debilitado la cultura de reparar. Si algo se rompe, se tira y se compra otro. Si un mueble envejece, se reemplaza. Si una prenda se estropea, se descarta. Si una herramienta falla, muchas veces se sustituye. La economía circular propone justo lo contrario: mantener los productos en uso el mayor tiempo posible. Y aquí los oficios tienen un papel enorme. Carpinteros, costureras, herreros, mecánicos, zapateros, técnicos, restauradores, artesanos. Todos ellos representan conocimiento práctico que permite alargar la vida de las cosas. En zonas rurales, recuperar estos oficios puede tener un impacto muy positivo. No solo se reducen residuos, sino que se genera empleo, se mantiene conocimiento local, se ofrecen servicios necesarios y se refuerza la autonomía del territorio. Una comunidad que sabe reparar depende menos de comprar constantemente. Una comunidad que sabe transformar materiales locales tiene más capacidad de generar valor. Una comunidad que conserva oficios tiene más resiliencia. Por eso, cuando hablamos de emprendimiento circular, no debemos pensar solo en startups tecnológicas. También debemos pensar en talleres, cooperativas, oficios recuperados, espacios compartidos de fabricación y servicios de reparación. Digitalización rural con sentido circular. La digitalización también puede ser una gran aliada de la economía circular rural, siempre que se utilice con sentido. No se trata de digitalizar por digitalizar. Se trata de preguntarnos qué problema puede resolver la tecnología. Puede ayudar a conectar excedentes con demanda. Puede facilitar la venta directa. Puede coordinar rutas compartidas. Puede mejorar la trazabilidad de materiales. Puede visibilizar productos locales. Puede conectar a personas que necesitan reparar con quienes saben reparar. Puede facilitar formación online. Puede ayudar a pequeñas empresas a colaborar. Por ejemplo, una plataforma comarcal podría conectar a agricultores que generan restos orgánicos con una entidad que produce compost. Otra plataforma podría coordinar pedidos de productos locales para reducir desplazamientos.
Otra podría permitir compartir maquinaria entre explotaciones. Otra podría poner en contacto a personas mayores que necesitan servicios con jóvenes emprendedores del territorio. En todos estos casos, la tecnología no sustituye al territorio, lo conecta mejor. Y esa es la clave. Digitalización con propósito, no digitalización como moda. Construir un nuevo tejido económico. Si conectamos todas estas ideas, aparece una visión clara. La economía circular en el medio rural no se basa en una gran empresa que lo haga todo. Se basa en un ecosistema de pequeñas iniciativas conectadas. Empresas, cooperativas, autónomos, asociaciones, administraciones locales, centros educativos, consumidores y productores pueden formar una red donde los recursos circulan, donde se colabora y donde el valor se queda en el territorio. Esto no solo genera actividad económica, genera resiliencia. Hace que el territorio sea más capaz de adaptarse a cambios, de resistir crisis y de construir futuro. Un territorio con diversidad de iniciativas es menos vulnerable que un territorio dependiente de una sola actividad. Un territorio donde las empresas colaboran puede aprovechar mejor sus recursos. Un territorio donde hay relevo generacional tiene más capacidad de innovar. Un territorio donde se valora lo local puede construir identidad y diferenciación. Y esto no significa encerrarse en lo local ni rechazar lo global. Significa competir desde una base territorial fuerte. Significa poder conectarse con mercados más amplios sin perder el arraigo. Significa que el crecimiento no implique necesariamente desconexión. La importancia de la comunidad. Hay una dimensión que no podemos olvidar: la comunidad. En muchos proyectos rurales, la comunidad es una infraestructura invisible. No siempre aparece en las hojas de cálculo, pero puede determinar si un proyecto funciona o fracasa. La confianza, la reputación, la colaboración, el boca a boca, la disposición a ayudar, el conocimiento compartido. Todo eso tiene un valor enorme. Un negocio circular necesita comunidad porque muchas veces depende de cambios colectivos. Depende de que la gente separe residuos, devuelva envases, compre local, participe en redes, comparta recursos, confíe en un nuevo servicio o apoye una iniciativa. Por eso, emprender en economía circular no consiste solo en lanzar un producto. Consiste en construir relaciones. Y esto es especialmente importante para las nuevas generaciones. Una persona joven que llega con una idea innovadora necesita escuchar al territorio. Necesita entender lo que ya existe. Necesita respetar la experiencia previa. Necesita sumar, no imponer. La innovación circular funciona mejor cuando se combina con escucha y humildad. Este tema. Me gustaría que te quedaras con una idea. La economía circular no es solo una teoría ni una moda. Es una forma distinta de entender cómo producimos, cómo consumimos y cómo nos organizamos. Y el emprendimiento es una de las herramientas más potentes para hacer esa transformación realidad. No hace falta empezar con algo grande. A veces basta con mirar de otra manera lo que ya existe. Detectar un problema, conectar recursos, colaborar con otros y empezar a construir algo diferente. El medio rural tiene una oportunidad enorme en este sentido, por su cercanía, por su conocimiento del territorio, por su capacidad de generar redes y por su potencial para cerrar ciclos. Pero esa oportunidad no se activa sola. Necesita personas, necesita formación, necesita valentía, necesita cooperación, necesita políticas públicas que acompañen, necesita financiación, necesita consumidores conscientes y necesita modelos de negocio bien diseñados. A lo largo de este tema hemos visto que un negocio circular no es simplemente un negocio que recicla. Es un negocio que satisface necesidades reales, resuelve problemas sociales y ambientales, coopera, cuida los recursos, evita la explotación, es transparente, se adapta, busca bienestar y mantiene vivo su propósito. También hemos visto que emprender en economía circular implica observar el entorno, analizarlo, identificar problemas, diseñar propuestas de valor, construir modelos de negocio y validar antes de invertir. Y finalmente hemos conectado todo esto con el relevo generacional, porque las nuevas generaciones pueden ser una fuerza clave para transformar el medio rural desde dentro, combinando tradición e innovación. La pregunta ahora no es solo qué es la economía circular. La pregunta es,
¿Qué podrías hacer tú, desde tu contexto, para empezar a aplicarla?